buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes nos reúne a la mesa familiar, puntualmente en este horario, para hablar de temas de interés, de general, como yo siempre les digo, ¿no es cierto?, de prevención, de recomendaciones, tratar de hablar poco de las enfermedades y más de la salud y sobre todo de la prevención. Un poco el objetivo de nuestro programa desde hace ya más de 8 años que estamos en esta tarea. Con gusto, como siempre, y compartiendo con ustedes esta hora. Y hoy con un tema de muchísima relevancia, un tema de mucha actualidad que no pierde vigencia y que al contrario cada vez se hace más evidente. Los que, digamos, estamos todo el día trabajando en salud, en instituciones de salud, lo vemos a diario. Antes era, en esto la persona que nos acompaña me va a dar la razón, era un poco, digamos, era algo importante, pero habían un montón de otras enfermedades y patologías que también ocurrían. Y estas cosas de las cuales vamos a hablar hoy prácticamente le ocurrían a gente que estaba muy estresada, que era sometida a tensiones muy fuertes. Decía, bueno, cuando aparecía una persona con un infarto en el sanatorio, decíamos, bueno, este es el gerente de un banco, es el gerente de una financiera, es una persona con muchísimas responsabilidades. Y hoy le pasa al común denominador, a cualquiera de las personas, le pasa pasa a nosotros, nos pasa a los docentes, le pasa al que maneja un remis, le pasa al que va caminando por la calle. O sea, estamos hablando de los factores, de los problemas cardíacos, ¿no es cierto? Que son innumerables. Entonces lo hemos decidido rotular así como afecciones cardíacas. Ahí va a entrar seguramente el infarto de miocardio, la enfermedad coronaria, el síndrome coronario agudo. Hay un montón de enfermedades en las cuales el secreto pasa por el corazón, ¿no? Entonces, para esto hemos convocado hoy a hablar más que nada de prevención y de cómo cuidarnos. Yo salí muy contento del programa anterior, donde prácticamente a partir del primer bloque, el segundo lo hicieron ustedes. El segundo estuvimos con el doctor Checo Rossi, y hablamos, hicimos un primer bloque y el segundo bloque, o sea, la segunda media hora fue prácticamente con todos los mensajes que ustedes nos habían enviado y aún así no pudimos, más allá de que nos tomamos 30 minutos, no pudimos llegar a contestar todas las preguntas, así que, bueno, algunas yo las fui contestando en el transcurso de la semana y hoy yo creo que vamos a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Porque es un tema que nos atañe a todos, así que ya los invito a participar como siempre. El tema de hoy es factores de riesgo cardiovascular, o sea, cuáles son los factores que pueden provocarnos o llevarnos a una enfermedad cardíaca, más allá del desenlace que pueda tener. Me acompaña un excelente profesional, un mejor amigo, compañero de viajes en muchos cursos, congresos, hemos compartido muchas horas juntos y bueno, en la tarea de todos los días también de realizar ciertas tareas en el sanatorio donde trabajamos, en el Sanatorio Boratti, donde bueno, eso hace que nos veamos prácticamente casi todos los días, en lo que es informática, en lo que es trabajar en seguridad del paciente, en el control de las historias clínicas, en un montón de actividades que hacemos aparte de nuestra actividad cotidiana, ¿no? Él es un prestigioso cardiólogo que vino hace muchos años y decidió quedarse en Misiones. Bueno, nosotros los misioneros y muchísimos misioneros agradecidos. Así que quiero presentarles al doctor Gustavo de Francesco. Gustavo, buenas noches, gracias por estar acá hoy. Te agradezco eso, algunos años, son muchos. Son muchos. Bueno, yo dije algunos para no entrar en los factores de riesgo. Sí. Así que, bueno, él accedió a esta y me dijo, en vez de hablar de la enfermedad en sí, por supuesto, vamos a nombrarla, vamos a mencionar, vamos a ver qué es la enfermedad coronaria, la enfermedad cardíaca, pero vamos a hablar mucho de lo que es la prevención, ¿no? Hay mucho para hablar y como decía yo, los invito a participar ya a partir de este momento, vía mensaje de texto, vía WhatsApp con el teléfono que tienen ahí, 376-453-3999. Y también a partir de hoy incorporamos también
otra posibilidad, que esto quiero que se los vayan transmitiendo. Había mucha gente que en el interior, en otros lugares, no nos podía ver bien porque el canal no llega a determinados lugares de la provincia. Bueno, ahora lo pueden ver en directo también en vivo a través de nuestra página de Facebook, a través de Los Consejos de Manolo. Ahí entran, hay un link, ¿no es cierto?, que dice Canal 2 y a partir de este momento pueden vernos así como nos están viendo en televisión. Bueno, Gustavo, vos sos el protagonista del programa, así que te agradezco infinitamente. Gracias. Ante todo quisiera definir algunos términos para saber de qué hablamos. ¿Cómo no? Primero, que es una enfermedad cardiovascular. Una enfermedad cardiovascular es aquella que afecta el corazón y o los conductos por donde circula la sangre, que se denominan arterias. Sí. Este sistema puede estar totalmente comprometido, parcialmente comprometido, comprometer varias arterias, una sola arteria o el corazón solamente. En un segundo plano estaría el sistema venoso, que no deja de ser importante, pero es que el que menos patología presenta. Segundo, ¿qué son factores de riesgo para estas enfermedades del corazón y de las arterias? Son aquellos hechos, situaciones, sustancias que presentes nos dejan más cerca de la enfermedad cardiovascular, o sea, la predisponen. Exacto. Y en cuanto a prevención, hay dos tipos de prevención: la prevención primaria y la prevención secundaria. La prevención primaria es la que se hace antes de que la enfermedad aparezca. Bien. O sea, yo me cuido para no tener un infarto. La prevención secundaria es la que se hace cuando se trata de evitar que aparezca por segunda vez un hecho u otro proceso cardiovascular. Yo tuve un infarto, no quiero el segundo, entonces aplico prevención secundaria. Por supuesto que todo el esfuerzo médico está hecho en la primaria. No obstante lo cual, en estos momentos, para darte cifras conocidas, en Estados Unidos hay 80 millones de enfermos cardiovasculares. 80 millones. 80 millones. Y mueren por año 17 millones de personas por enfermedades cardiovasculares. Es la causa número 2 de muerte en los países desarrollados. Quizás el único índice de desarrollo que tiene nuestro país es que la enfermedad cardiovascular es la primera en causa de muerte. Bien. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que, por lo menos en Estados Unidos, se calcula que con la permanente lucha contra los factores de riesgo, se cree que cerca del 2025 o 2025-2030, el cáncer va a ser la primera enfermedad. Quiere decir que vamos a evitar millones de muertes a través de la prevención primaria. Ajá. Y de ahí la importancia que tiene hablar de esto, ¿no es cierto? Seguro. Sí, sí, sí. Los factores de riesgo, o sea, estos hechos que predisponen a esta enfermedad, se dividen en dos clases bien definidas: los que yo puedo modificar y los que no puedo modificar, ¿no? Cuando a White, un prestigioso cardiólogo, inventor descriptor de un síndrome famoso de conducción del corazón, el Wolff Parkinson White, le preguntaron qué haría para no tener un infarto, dijo: cambiar de sexo, cambiar de padres y ser más joven. Bueno, entonces tenemos que esos tres factores, el sexo, la edad y la herencia, a lo cual se puede agregar la raza, porque también interviene, son factores que yo no puedo modificar. Los traigo conmigo. Los padres, claro, no puedo cambiar los padres, aunque algunos intentan, no se puede cambiar el sexo. No puedo cambiar la herencia que da los padres, no puedo cambiar la edad y no puedo cambiar mi raza. La raza negra es más propensa a tener problemas cardiovasculares que la raza blanca. Pero hay otros factores que sí que yo puedo manejar y puedo incidir en ellos para evitar tener enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son estas enfermedades cardiovasculares que yo describo? Yo siempre hago esta comparación. Imagínate que yo subo al tanque de una casa y tiro ácido en el tanque de agua. Sí. Un día va a aparecer un manchón en la pared, otro día no va a andar la canilla del lavadero, otro día el baño no va a funcionar. Lo mismo sucede con estas enfermedades cardiovasculares. Si la enfermedad cardiovascular ataca las arterias que irrigan el corazón, que se denominan coronarias, voy a tener un infarto de miocardio. De hecho, más del 50% de los problemas cardiovasculares están dados por problemas coronarios. Ajá. Dentro de la escala. Sí. A esto le siguen las afecciones del cerebro. Es lo que nosotros ya denominamos accidente cerebrovascular, ACV, y que la gente comúnmente denomina derrame. El derrame. A pesar de que el accidente cerebrovascular puede ser o porque
la arteria se estrecha y no llega sangre, en el cual es un accidente isquémico o seco, para llamarlo así, Sí. o que se rompe la arteria y forma lo que se llama infarto hemorrágico. Bien. Si es a nivel de la vista, voy a tener problemas de la visión. Si hay problemas renales, voy a tener problemas por sí en el riñón, y además va a afectar cierto mecanismo que indica la vasopresión o el manejo de la hipertensión arterial a través del sistema renina-angiotensina. No viene al caso, pero es un efecto secundario de esto. Y así sucesivamente. Si es en los miembros inferiores, voy a tener dolores hasta llegar a la amputación si es necesario. Entonces, son todas enfermedades que atacan, como dije en un principio, o el corazón o los vasos que del sangre. Sí. ¿Cuáles son esos factores, esos cucos? Vamos a empezar por quizás el más importante, o los tres más importantes. Sí. Primero es el cigarrillo. El cigarrillo. Tabaquismo, exacto. El cigarrillo, al ser aspirado, ingresa al organismo la nicotina. La nicotina es una sustancia que va a llevar a producir más adrenalina y no adrenalina a las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son como unos bonetitos que tiene el riñón, que al recibir ese estímulo secretan más adrenalina y no adrenalina. Eso daña la capa interna de los vasos, que se denomina endotelio, y predispone a la formación de placas, porque hay sustancias que se infiltran por esas heridas del endotelio. En segundo lugar, tiene una acción deleteria sobre la coagulación. Y en tercer lugar, predispone a la secreción de ciertas hormonas que producen vasoespasmo. Por lo tanto, aumentan la tensión del vaso. Por lo tanto, el cigarrillo, y estoy hablando nada más que los efectos del cigarrillo sobre el sistema cardiovascular, podríamos hablar sobre el sistema pulmonar con su enfisema, podríamos hablar sobre el cáncer de pulmón. Vos sabés que no había cáncer de laringe hasta que la mujer empieza a fumar. En la mujer no existía el cáncer de laringe. Cuando empieza a fumar a principios de 1900, empiezan a aparecer los cánceres de laringe. Entonces, es un factor de riesgo mayor o de los más importantes. En segundo término está la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es la elevación de las cifras de tensión arterial sobre el nivel normal, que debe ser 13,8 en casa y 14,9 en consultorio. Sí. Y que predispone a una lesión también de los vasos, predispone a mayor rigidez de arterial y predispone evidentemente específicamente a la enfermedad coronaria en sí y a los accidentes cerebrovasculares. El predominio que tiene la hipertensión es según la edad, va ascendiendo poco a poco, y al llegar a los 60 años es más frecuente ser hipertenso que no serlo. Ajá. 51% de la gente es hipertensa. Esta hipertensión arterial en general no da síntomas. La única manera de descubrirla es controlando. Entonces, primera recomendación básica, que cuando vaya al médico le tomen la presión. Sería interesante. Recomendación a los médicos y recomendación a los pacientes. El problema de la hipertensión arterial es, primero, la falta de diagnóstico. Ajá. Segundo, la falta de correcto tratamiento y seguimiento de parte del paciente. Y tercero, el no considerar que la hipertensión es una enfermedad incurable, tanto como la diabetes. Son enfermedades que se controlan. Se controlan. Entonces, yo me encuentro en 180, o sea, 18 de presión, me dan medicación, me hacen el régimen, me indican la dieta, mi presión baja a 12,8 y yo creo que me curé. Y es mentira. Yo no voy a curar nunca de la hipertensión arterial, por lo tanto, si yo no me ocupo de la hipertensión, seguramente la hipertensión se va a ocupar de mí. O sea, la hipertensión, una vez que uno la tiene, la va a tener. No se se la puede controlar, mantener. Es una enfermedad crónica hay que ser muy obediente. Que se controla, como se controla la diabetes, como se controla la artrosis, pero no es una enfermedad curable. Bien. Eso recalco porque es un factor de riesgo importante en las enfermedades cardiovasculares. Yo creo que si uno hace el raconto familiar, todos tenemos en la familia un hipertenso que ha tenido o un derrame o un infarto. Es una cosa. El tercer hecho es el colesterol. Ya estamos. El colesterol es una sustancia que produce el hígado y que interviene en la formación de la pared de las mitocondrias.
en la formación de ciertas hormonas y en la piel, junto con la incorporación del sol, forma vitamina D que protege la piel, ¿cierto? Sí. Este colesterol, ya con el que produce el hígado por sí mismo, sería suficiente. Sí. Todo colesterol que yo ingiero es anexo, es extra. El colesterol proviene de la grasa animal que uno ingiere. Bien. Para que se entienda por qué digo esto. La grasa circula en sangre. Vos sabés que todo lo que uno come va a parar a 3 metabolismos: hidratos de carbono, proteínas y grasas. Las grasas se miden, o lo medimos nosotros, o lo que nos sirve para nosotros, entre colesterol y triglicéridos. Sí. El colesterol, cuyo valor debe ser de 200, en los chicos hasta 170, y que algunos consideran que el nivel normal alto es 220, yo insisto en 200. En 200. Es una sustancia que está presente, como decía antes, en la grasa animal. En cambio, el triglicérido proviene de los hidratos de carbono. Ajá. O sea, uno ingiere hidratos de carbono, o sea, azúcares y harinas, el pool que maneja el organismo no lo puede manejar y lo transforma en grasa. Eso, exacto. Eso va a los triglicéridos. Claro, te pongo un ejemplo típico. Sí. Si yo como mucho pan, mucha papa, batata, mandioca, pastas, arroz, voy a engordar. Voy a engordar en grasa y, sin embargo, lo que comí mayormente no tiene grasas. Ajá. O sea que no estoy incorporando grasa, estoy incorporando hidrato de carbono que se transforma en grasa. Eso determina los triglicéridos. Sí. Por lo tanto, si yo quiero bajar los triglicéridos, si lo volvamos a ver después, no tengo que dejar de comer carne gruesa, tengo que dejar de comer pan, pasta. Sí, es excelente, te digo, porque hay una confusión entre colesterol y triglicéridos. Claro. Hay gente que dice, tengo los triglicéridos por las nubes, me tengo que cuidar, no tengo que comer más lechón, más carne, claro. no puedo, ¿no es cierto? No tiene nada que ver los triglicéridos con por supuesto que con si el colesterol. Yo tengo triglicéridos altos, sí, también está ligado a uno de los tipos de colesterol que ahora vamos a nombrar, pero sí, lo que me refiero es que para bajarlo yo necesito hacer una disminución de hidrato de carbono, similar a un tratamiento que haría un diabético. Bien. Decía que el colesterol circula, o hay dos tipos de colesterol. Un colesterol que toma el colesterol que produce el hígado y lo lleva a los tejidos, que se une a unas proteínas que se llaman de baja densidad, que nosotros conocemos por las siglas inglesas de LDL. Ese es el colesterol que se puede pegar a la arteria, que puede infiltrar la arteria por lesión de ese endotelio que yo te daba, y va formando una placa que se llama aterome, que es la que antecede a la aterosclerosis, o arterioesclerosis, como quieran llamar. Si a ese hecho yo a la placa le pongo, a la arteria le pongo una placa, disminuyo su diámetro. Si a ese hecho le sumás que el organismo toma eso como una agresión y le agrega plaquetas encima, como se le agregaría el parche de una goma a un orificio, ese proceso de agregación plaquetaria, él aumenta el espesor de la placa, con lo cual disminuye el calibre. Al disminuir el calibre, disminuye la cantidad de sangre. Y el otro colesterol es el colesterol que se recicla y vuelve al hígado, que se une a proteínas de alta densidad, que es el HDL. Y el HDL es el colesterol bueno. El bueno. Los límites son más de 40 para el bueno y menos de 100, aunque se admite 140 también como cifra, pero me quedo con los 100 para el colesterol malo. Ya está corriendo doña Rosa a ver cuánto tuve la última vez. El valor de triglicéridos, que es lo que hablamos antes, es de 100 hasta 150. Hay enfermedades, pues también conviene aclararlas, en que tanto la elevación del colesterol como la elevación del triglicéridos es de origen familiar, genético. Son las hipercolesterolemia familiares, por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar, donde hay mucha carga genética. Entonces el paciente, por más que haga dieta y ejercicio, del cual vamos a hablar ahora, va a tener colesterol alto, y entonces ya la intervención terapéutica se hace imprescindible. Yo siempre digo que en los niveles de colesterol 220, 230, lo que se denomina elevaciones leves, siempre conviene primero 3 meses de dieta estricta. Por dos razones: para saber si la dieta influye en el valor de colesterol y saber si el paciente va a poder hacer dieta. Esto lo digo
me voy a salir del tema específico, sino no, como para nada, tema de filosofía médica. Sí. Yo creo que el médico es un amigo que sabe más del tema de salud que la gente no médica. Por lo tanto, yo no soy ni juez, ni soy policía, yo doy consejos, como bien dice el nombre Bram. Y le digo, mire, según lo que yo he estudiado, según lo que yo sé, convendría hacer esto. Ahora, no voy a abandonar al paciente porque no lo haga. Sí. Entonces me dice, mira, doctor, yo voy a seguir fumando. Lo único que le pido es que me diga la verdad. Claro. Pues entonces, si sigue fumando, bueno, vamos a tomar medidas para ver qué hacemos. Si va a comer con sal, bueno, que me lo diga. Yo sé que tiene que comer sin sal, ¿no es cierto? Pero digo esto porque hay médicos que, no, si no hace tal cosa, no venga a verme más. Y eso es desamparar al paciente, es un criterio personal, ¿no? Sí. Entonces, decíamos que los factores, ya hablamos del cigarrillo, hablamos de la hipertensión, hablamos del colesterol. Otro factor es la obesidad. ¿No? Nosotros medimos el nivel de obesidad por un cociente que se denomina índice de masa corporal, IMC, que es el peso sobre el cuadrado de la altura. Para que no se pongan a hacer, doña Rosa no se ponga a hacer cuenta, en cualquier página de internet pongan IMC y va a aparecer, hay calculadores con poner su peso y su altura. Los valores normales de es entre 20 y 25. Menos de 20 es bajo peso. De 20 a 25 es lo normal, de 25 a 30 es sobrepeso y ya más de 30 vienen los grados de obesidad. 30 a 35, 1, 35, 2, más de 40 obesidad mórbida. Hay dos tipos de obesidad en cuanto a la distribución de grasas en el organismo. Está el tipo genoide, que es el tipo femenino, que es de acumulación en los muslos, en la cadera, en la cola. Y está el tipo androide, que es el de grasa abdominal. Ese es el más peligroso. Ajá. Por el sistema de drenaje de la grasa abdominal, es el que hay que cuidar. Por lo tanto, el médico debe tomar el diámetro abdominal con cinta métrica a la altura del ombligo. Ese diámetro abdominal tiene que ser hasta 88 en la mujer y hasta 102 en el hombre. O sea, talle 44 y talle 50, 52 en el hombre. Más de ahí debe iniciar tratamiento de adelgazamiento. ¿Y si soy delgado, pero tengo el perímetro grande, es lo mismo? Perdón. Si soy delgado, digamos, si tengo una contextura delgada, pero tengo panza. ¿Cuánto es tu cintura? No, pero la panza a nivel del ombligo. Al ombligo, claro. Es a nivel del ombligo. El ombligo, exacto. La obesidad predispone a aumento de colesterol. Sí. A aumento de la presión arterial, al desarrollo de diabetes. Sí. Por lo tanto, es un factor de riesgo muy importante. Y abrazado a la obesidad viene el otro factor de riesgo, que es el sedentarismo. Una persona que gasta en su trabajo, porque hace ejercicio, con lo que fuere, 3.500 calorías semanales, tiene muchas menos probabilidades, 9 veces menos probabilidades de hacer un accidente cerebrovascular, un infarto, lo que fuere, cardiovascular, que una persona que no lo hace. Yo conformo con la caminata diaria. Bien. 40 minutos, 5 veces por semana. 40 minutos está bien. Sí. No hace falta correr. No. O sea, los americanos tienen un lema que es: mejor sentado que acostado, mejor parado que sentado, mejor caminando que parado y mejor corriendo que caminando. O sea, por supuesto, es mejor trotar, pero si una persona mayor, de 65 o 70 años, si le vaya a correr la costanera, no lo va a hacer. Puede ser, ya, exacto. Tanto el régimen higiénico y dietético, tanto el ejercicio como fuera, tienen que ser posibles de hacer para el paciente. Claro, si yo quiero que alguien adelgace, le digo, bueno, va a comer ensalada de apio todos los días, eso va a mejorar la calidad de su salud, pero no su calidad de vida. Exacto. Y probablemente cambie de cardiólogo. No el régimen. O sea, el régimen del astronauta debe ser muy bueno para el astronauta, seguro. No para mi paciente que vende flores. Cada uno tiene su. Entonces, la obesidad es un factor de riesgo importante. El otro factor de riesgo es la diabetes. La diabetes, que tiene una incidencia entre el 7 al 10% en nuestro país.
calcula el American Heart Journal, el American Heart Association, la Asociación de Cardiólogos Americanos, que el 65% de los pacientes que tienen diabetes van a padecer un problema cardiovascular. Ajá. O sea que es la enfermedad más frecuente. La diabetes sabemos que hay dos tipos, las que usan insulina y la que no usa insulina. Sí. Tipo 1 la insulina, tipo 2 la que no usa insulina. Y el efecto que tiene es el daño que hace sobre las arterias. Entonces, si vos te pones a pensar que los factores de riesgo de por sí solo, cada uno de ellos, sí, son importantes para el desarrollo de una enfermedad, imagínate lo que serán cuando se asocian. Y habitualmente uno predispone al otro. La obesidad, la diabetes, el sedentarismo, la obesidad, están ligados entre sí. Es muy común, nosotros que miramos las historias clínicas y que leemos y revisamos a nuestros pacientes, que se hace un trabajo en equipo, así multidisciplinario. Dice, ingresa paciente tabaquista, diabético, hipertenso, sedentario, y se interna por una neumonía de la comunidad, sí, por ejemplo. Sí, pues ahora. De ahí el término de síndrome metabólico. Claro. El síndrome metabólico es la hipertensión arterial alta, alteraciones en el manejo del azúcar, sí, el colesterol malo elevado, con el HDL, o sea, el bueno disminuido, hipertensión arterial, y entonces creo que obesidad, sedentarismo. Y el otro factor que estoy pasando por alto y que es importante, y más en nuestro país, es la personalidad, el estrés. ¿Cómo hacemos para sacar ese factor de riesgo? Pero vos sabés que yo creo que el argentino está acostumbrado, no nos asusta nada. El estrés no tiene una traducción, la palabra estrés. Si yo tuviera que decir, es una reacción de adaptación, ¿no es cierto? O sea, si yo fuera caminando por la calle y se me planta un tigre adelante, yo voy a tener una reacción que es aumentar mi presión, tener taquicardia, vasoconstricción, se cierran los esfínteres y todo, como predisponer a pelear con el tigre. Una vez que derroté al tigre, todo lo contrario. Hay relajación de esfínteres, baja la frecuencia. Esa reacción que se produce no por un tigre, sino por el dólar, por esto, por lo otro, se denomina estrés. Ahora, hay personalidades, lo que nosotros denominamos personalidad A, que están predispuestas a eso. Son esas personalidades para las cuales el trabajo es todo, altamente competitivas, que le falta poder hablar, le falta poder descargar sus cosas, encerrados, histéricos, nerviosos, ansiosos, todo tiene que ser ya y todo tiene que ser perfecto. Sí. No conocen el relajarse, no conocen el descanso, no conocen el delegar responsabilidades. Esa es la personalidad, que tal es así que se llama personalidad o coronaria. Son los pacientes que vos decías al principio, gerente de banco. Sí. Por eso digo que nuestro país es un banco de pruebas para ese tipo de personalidad, ¿no es cierto? Entonces, totalmente. La suma de estos factores o la presencia de uno debe ser combatido por el médico y por el paciente como equipo, en forma fehaciente, debe hacerse para evitar, porque después ya la prevención secundaria, cuando ya tuvo el infarto, bueno, también tiene su valor, pero lo ideal es no llegar al primero. Siempre digo yo que el mejor método para dejar de fumar es un infarto, pero me parece un poco exagerado, ¿no es cierto? Te voy a dejar se nos fueron más de la mitad del programa, 35 minutos, y no paraste de hablar. Es una costumbre que tener, agradable y saludable costumbre. Bueno, les cuento, estamos hablando de factores de riesgo cardiovascular, o sea, todas aquellas que nombró el doctor De Francesco, que pueden ir predisponiendo o preparando a la persona para que tenga una enfermedad cardíaca o de los vasos sanguíneos, como decíamos bien. Y de ahí arrancan un montón de cosas, ¿no es cierto? Te voy a dejar, vamos a hacer un pequeño corte y te voy a dejar un temita que no quería meterme en esto, pero bueno, nobleza obliga, pero me lo contestás después de la pausa. Hay 3 superclásicos este año. 3 superclásicos este año. Uno ya pasó. ¿Qué hay de cierto en eso de que cada vez que hay un Boca River, el riesgo de tener un problema cardiovascular aumenta? Lo vemos en un par de minutos.
Debemos lograr que los niños duerman el tiempo suficiente. De 2 a 4 años, 12 horas. De 8 a 9 años, 10 horas. Ya volvemos.